amigos y amigas de Kzgunea. En el videotutorial de hoy veremos cómo podemos acceder a la plataforma de aprendizaje para realizar los cursos a distancia. Tenemos tres opciones de acceso: a través del enlace que recibimos por correo electrónico cuando nos inscribimos, a través del área personal o entrando en la plataforma de aprendizaje. Empecemos con la primera opción. Para ello accederemos al correo electrónico recibido y haremos clic en la URL de acceso al curso. Nos abrirá la siguiente pantalla y aquí tendremos que introducir nuestro usuario de Kzgunea y la contraseña. Una vez rellenados los campos, pincharemos en acceder. Directamente nos abrirá el curso en el que nos matriculamos y ya podremos acceder al contenido. En la segunda y tercera opción, primero tendremos que acceder a la página web de Kzgunea. En la página principal, en la barra superior, pincharemos en mi cuenta y en el desplegable iniciar sesión. Introduciremos las credenciales para poder acceder al área personal. Dentro elegiremos mis cursos y en cursos actuales nos mostrarán los cursos activos de ese momento. Clicaremos sobre acceso a plataforma de aprendizaje y accederemos a la plataforma rellenando los campos. En la tercera opción, entrando en la web principal, pincharemos en el apartado Mi cuenta y en el desplegable elegiremos plataforma de aprendizaje. En la siguiente página rellenaremos los campos y le daremos a acceder. Una vez dentro de la plataforma, iremos al menú superior y seleccionaremos mis cursos. Nos aparecerán el curso o los cursos en los que estamos inscritos. Ahora veamos el funcionamiento de la plataforma de aprendizaje. Metodología del curso. Aquí se explica cuál es la metodología de las formaciones, que consta de parte teórica y práctica. Calificaciones y certificado. Las calificaciones pueden variar dependiendo de la duración. Canales de comunicación. Tenemos tres opciones disponibles. En el foro general podremos consultar todo lo que necesitemos. En las tutorías virtuales, que se realizan a través de Teams una vez a la semana, o por correo electrónico, que puedes utilizarlo para resolver dudas. En los próximos eventos del curso encontraremos los avisos que ocurren a lo largo del curso y contenido del curso. Esta información varía según las horas que tenga el curso. Ahora veremos cómo acceder al contenido teórico. Para ello basta con pinchar en el apartado del tema que quieres consultar, clicando en el texto junto al libro, y pasaremos de hoja utilizando la flecha azul de la parte superior. En la parte central tendremos la teoría con las diferentes imágenes, enlaces, vídeos. A la derecha veremos la tabla de contenidos en formato de índice. Podremos utilizar la flecha gris de la parte de arriba para salir del tema o clicando en el lado izquierdo sobre el siguiente tema del curso. Al finalizar podremos acceder a los cuestionarios. Aquí pondremos a prueba los conocimientos aprendidos en el curso. Y una vez que hayamos contestado todas las preguntas, pincharemos en enviar todo y terminar. Enseguida veremos la calificación obtenida. Durante el curso tendremos tareas prácticas. Estas generalmente se entregarán a partir de la plataforma. Para ello pincharemos en el enlace de la tarea y veremos las instrucciones de entrega. Seleccionaremos Agregar entrega. Tendremos que responder en el cuadro o podremos agregar el archivo con la tarea. Guardaremos los cambios y enviaremos la tarea. Y esto es todo por hoy. Espero haberte ayudado con el vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videotutoriales. ¡Hasta la próxima!